En este video estaremos considerando juntos el estudio del libro de esta semana 4 al 10 de diciembre del año 2023. ¿Qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más. Para esta semana tenemos el capítulo 3 con el tema Se llenaron de Espíritu Santo. Vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo tuvo un efecto en los primeros cristianos el día de Pentecostés. Vamos entonces a pasar primeramente a la pregunta al párrafo 1. Describa el ambiente que había en la fiesta de Pentecostés. Respuesta. Había mucho movimiento en Jerusalén. El humo del altar se eleva mientras los levitas entonan el Jalel, es decir, los salmos 113 a 118. Jalel quiere decir alabanza, y por eso la expresión aleluya quiere decir alaben, aleluya, en hebreo es jalel-luya, porque ya es una forma corta, abreviada del nombre divino. Entonces hay un ambiente muy positivo, hay mucha solemnidad por esta fiesta de Pentecostés, también llamada el Día de los Primeros Frutos Maduros. El libro Perspicacia desarrolla más a fondo esta fiesta. Es una fiesta que solo se celebra una vez al año y es muy alegre. Bien, ahora vamos a comentar el recuadro. Son varios recuadros para esta lección. Roma, la capital del imperio, luego la presencia judía en Mesopotamia y Egipto y los cristianos en el Ponto. Entonces tenemos aquí Roma. Podemos decir que Roma era la ciudad más grande del imperio político, era la potencia dominante en aquellos días, la capital de un imperio que después llegó a extenderse desde la actual Gran Bretaña hasta el norte de África. Y bueno, habían personas de muchas culturas, razas, países, idiomas, religiones. Predominaba mucho la inmoralidad, el politeísmo, y ellos eran acérrimos anticristianos, especialmente los emperadores, Nerón, que de una manera feroz, hostil, inhumana persiguieron a los primeros cristianos. Bien, entonces con ese comentario podemos también comentar la presencia judía en Mesopotamia y Egipto, y se menciona que siempre hubo un resto disperso de judíos. Por ejemplo, en Babilonia 42.360 regresaron a Jerusalén. Josefo comentó que había decenas de miles de judíos que vivían en la región de Babilonia y aunque no estaban en Jerusalén, ellos tenían presente su fe, sus tradiciones, sus fiestas, su ley oral, por ejemplo. Se menciona que en Egipto había 1.000.000 de israelitas. Imagínese. Bueno, ese es un comentario. Ahora pasamos al párrafo 2 con la pregunta. ¿Qué suceso sorprendente ocurrió en el Pentecostés del año 33 de nuestra era? Párrafo 2. Bueno, a eso de las 9 de la mañana, sí, ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Jesucristo profetizó que esto iba a ocurrir, que ellos iban a recibir poder cuando el Espíritu Santo llegara sobre ellos. Ellos escucharon un fuerte ruido desde lo alto, estaban orando y se escuchó algo que tronó, algo muy fuerte. No era un huracán, pero se describe como el sonido de un viento huracanado. Y de repente, ese sonido llena la casa donde estaban ellos, es decir, 120 discípulos, hombres y mujeres, orando. Increíblemente, aparece
algo como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Impresionante. Y empiezan a hablar en otros idiomas o en lenguas. Este hablar en lenguas es muy diferente de lo que hoy se mira en la cristiandad, que se sacuden, se tiran al suelo, sacan espuma por la boca, les da ataques, se revuelcan en el suelo y ni ellos entienden. Eso no es lo que dice aquí en el texto. Estaban hablando en lenguas para predicarle a las personas de otros países que estaban allí. Esa es la diferencia. Es así como la Biblia lo enseña. Y los extranjeros que estaban allí quedaron atónitos cuando escucharon a estos judíos hablar en su propio idioma. Párrafo 3. ¿Por qué fue el Pentecostés del año 33 un acontecimiento histórico en la adoración pura? Bueno, porque, en primer lugar, ahí se cumplió la promesa del Cristo, ¿sí? Esto le iba a dar a los primeros cristianos credenciales para predicar y de esa manera se fundó no solo la congregación cristiana, sino también lo que la Biblia llama en Gálatas 6:16 el Israel espiritual. Cabe mencionar, hermanos, ya que la Biblia habla del Israel físico, el Israel literal, el país de Israel, y también del Israel espiritual. Si desea profundizar en este tema, encontrará más información en el libro Razonamiento. Algunos hermanos, algunas personas que estudian la Biblia, algunas personas en la predicación, nos han preguntado, oiga, ¿y qué hay de Israel? ¿Qué plan tiene Dios para Israel? Y como no es un tema muy habitual, no es un tema que se toque, que se mencione con frecuencia, muchos hermanos no saben qué responder. A lo mejor nunca habían oído esa pregunta, pero es una pregunta válida. Algunos hermanos han entendido que Dios reemplazó al Israel de hoy o a los judíos por la congregación cristiana. Otras personas en la cristiandad tajantemente también afirman algo parecido, que la iglesia, la cristiandad en general, reemplazó al pueblo de Israel ante Dios. Ahora bien, ¿es eso lo que realmente enseña la Biblia? ¿Es eso lo que la organización nos ha enseñado? Recordemos, hermanos, queremos fundamentar nuestras respuestas en la Biblia, directamente, no en lo que otra persona entendió, sino en lo que nos dice la Biblia, porque es la mentalidad de Jehová lo que nos interesa. ¿Qué hay si le preguntamos al apóstol Pablo? Esa respuesta explícita está en el capítulo 11 de la carta a los romanos. Recordemos, Jesucristo era israelita, Él nació en Israel, Él era judío. Desde luego, la religión dominante, bueno, una de las dominantes en nuestros días, como es el catolicismo, presenta un Jesús romano. La cristiandad presenta un Jesús, por así decirlo, norteamericano. Por ejemplo, los mormones presentan un Jesús rubio, ojos azules, como un gringo, por así decirlo. Entonces, la Biblia, recordemos, viene de Israel, se escribió en Israel. Entonces, para responder esa pregunta, podemos leer, meditar las palabras del capítulo 11 de la carta a los romanos, y allí, con la Biblia en la mano, tendremos una respuesta a quien nos haga esta pregunta. Y cabe mencionar que en su momento el hermano Charles Russell también tenía un aprecio por el pueblo de Israel. Él dice que en Estados Unidos los juntaba, los reunía y les predicaba para que ellos aceptaran las buenas nuevas del reino. Entonces es bueno tomar estos puntos en cuenta. La Biblia hace una promesa que el que bendice al pueblo de Israel también recibirá una bendición. Y por supuesto esto también abarca al Israel espiritual, pero si observamos que alrededor existe un acérrimo rechazo en estos temas. Entonces es bueno, hermanos, recordar qué dice la Biblia, qué nos dice la organización, para no ir más allá o ir en contra del arreglo de Jehová directamente. Bien, dicho ese punto muy importante,
Por lo general estos son temas en los que muchos no ni piensan en esto, pero está en la Biblia y es importante para no ir en contra de lo que Jehová ha establecido. Entonces ya hicimos mención de estas preguntas que nos dejan pensando. Parte B. ¿De qué manera usó Pedro una de las llaves del reino en Pentecostés? Bien, ese mismo día, un poco más tarde, dice que Pedro habló ante una multitud y dice que usó la primera de las 3 llaves del reino con las que abriría oportunidades especiales a distintos grupos de personas. La primera llave haría que judíos y prosélitos aceptaran las buenas noticias. De este modo también ellos se convertirían en miembros del Israel espiritual y por lo tanto tendrían la esperanza de llegar a ser gobernantes y sacerdotes en el reino mesiánico. De hecho, la Biblia en los Salmos nos pide que oremos por la paz de Israel y por supuesto también del Israel espiritual, muy importante. Salmo 122, 6 al 8 es la voluntad de Jehová. Esto también se repasa en la escuela del servicio de precursor. Una de las preguntas de texto hace mención de esto, cuál es la voluntad de Jehová, y la organización, el esclavo fiel y prudente, pone ese salmo en estas respuestas. Entonces es muy interesante, hermanos, reflexionar en estos puntos. Esta misma oportunidad se abriría también a los samaritanos y a los gentiles, a los que no eran ni judíos ni prosélitos. Tenemos un recuadro que podríamos también considerar que habla sobre este tema de los prosélitos. Había cristianos en el Ponto, estos también es cierto, luego ellos fueron angustiados por pruebas, ya que al escuchar el mensaje, ellos llegaron al Ponto y también predicaron allí y formaron congregaciones. Aquí este tema de los prosélitos también es muy importante. Los prosélitos eran personas no judías que se habían convertido al judaísmo. Se les consideraba judíos porque habían aceptado al Dios de Israel y la ley mosaica, la Torá. Habían abandonado los dioses falsos paganos y se habían unido a la nación de Israel, y si eran varones se habían circuncidado. Esto se conoce como prosélitos, gentiles, personas de otras naciones. Sin embargo, cabe mencionar que hoy muchas personas tienen genética judía y están dispersos por todo el mundo y muchos de ellos ni lo saben. Algunos se han hecho algún examen de ADN por computadora para poder determinar su línea genealógica y a dónde corresponde. Déjeme saber en los comentarios si usted ha tenido oportunidad de hacerse este examen de ADN. Muchos se han llevado sorpresas enormes al ver de dónde se acerca su línea genealógica, ya que hoy nadie con exactitud tiene todo el registro genealógico. Y dispense que me autocorrija, a lo mejor no nadie, pero pocas personas tienen un registro genealógico muy exacto. Cometí un error al decir nadie. Es más apropiado decir pocas personas tienen una línea genealógica, un árbol genealógico completo de su familia. Es algo muy interesante que en tiempos bíblicos se acostumbraba a llevar muy cuidadosamente, y esto permitió también comprobar que Jesucristo llenaba los requisitos, por así decirlo, las credenciales como el Mesías prometido. Bien, hermanos, estos fueron algunos comentarios. Hemos visto alimento sólido, hemos visto más que solo leer una pregunta y leer lo que está escrito, hemos reflexionado y hemos visto, sí, algo muy importante que la Biblia nos enseña. Entonces planteamos algunas preguntas que nos dejan reflexionando, en las cuales no pensamos todo el tiempo, generalmente no pensamos en esos temas, pero está en la Biblia y por eso es bueno estar al tanto de estos temas. Así que, hermanos, bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias. Los invito a suscribirse. Hasta la próxima.